Bienvenidos a esta defensa de trabajo especial de grado. Un agradecimiento a la comisión evaluadora, a nuestra tutora Yexi Gastelo por acompañarnos durante todo el proceso y a los miembros de la cooperativa Eduardo Calcaño Calcaño. Nuestra investigación ronda en torno al actor con discapacidad visual y cómo éste, a partir de su discapacidad, construye una relación espacio-intérprete y desarrolla su gestualidad, entendiendo entonces que aunque la discapacidad visual puede implicar una dificultad, no implica necesariamente una limitante. Citando a la autora Marta Chinca, toda la información que un actor normovidente recoge del espacio y de su entorno proviene de la percepción visual, porque a través de la visión se abarca el espacio como un todo, y entonces esto genera una acción recíproca entre movimiento y espacio. Para el actor con discapacidad visual, el acercamiento de ese espacio desde el punto de vista físico y gestual se va a desarrollar a partir de otros sentidos y de herramientas que le permiten a ellos poder construir esa relación espacio-intérprete y el desarrollo de esa gestualidad de forma idónea, tal y como lo puede hacer un actor normovidente. El porqué de esta investigación radica en el reconocimiento de otros procesos de exploración que se construyen dentro del hecho teatral. Es importante tener en cuenta que nuestra investigación no se basa en el actor que intenta construir un personaje para realizar una interpretación, sino más bien en el proceso primario de acercamiento al espacio escénico, donde el actor solamente cuenta con sus herramientas corpóreas y gestuales, y que a lo largo de ejercicios físicos que va realizando, él va desarrollando esas herramientas. Por otro lado, la investigación también busca contemplar si el teatro es o no una disciplina inclusiva y sin limitantes, si realmente el teatro le da cabida a esa diversidad de actores que contribuyen al desarrollo de esta disciplina en el país. Con respecto al marco teórico que sustenta esta investigación, podemos definir que el espacio escénico es aquel donde el actor lleva a cabo su proceso de exploración. Pavis divide el espacio escénico en espacio visible e invisible. El espacio invisible es aquel donde sucede lo dramático, mientras que el espacio visible es aquel donde sucede la interpretación, y dentro de este espacio se encuentran elementos tales como escenografía, lo lúdico y lo gestual. Asimismo, Pavis también establece que el espacio lúdico es aquel que es construido por el actor, que se da en él, ya que es el mismo actor quien establece los límites dentro de ese espacio. Por otro lado, la autora María Boves divide el espacio escénico en 4 espacios. El espacio dramático, que es el lugar que crea el drama para situar a los personajes; el espacio lúdico, que es creado por el actor con sus distancias y sus movimientos; el espacio escenográfico, que se reproduce dentro del escenario a través de la decoración y de lo dramático; y por último, el espacio escénico, que es aquel donde se dan todos los espacios descritos anteriormente. Podemos concluir entonces que el espacio escénico no solo es un espacio físico donde sucede el hecho teatral, sino que él también comprende una serie de elementos que son utilizados por el actor para construir ese hecho teatral. Por otro lado, la gestualidad es un elemento muy importante dentro del lenguaje creativo, porque también establece una manera de expresarse y de comunicarse. Pavis nos indica que el gesto guarda el contenido interno del actor, ese contenido que muchas veces no puede ser expresado con palabras y que se exterioriza a través del cuerpo. Por otro lado, el gesto no solamente puede manifestarse a través del rostro, sino que también se utilizan otras partes del cuerpo. El autor Santiago García hace una clasificación de los gestos y los clasifica en emblemas, ilustradores, manifestaciones de afecto, reguladores y adaptadores. Los emblemas son aquellos gestos que pueden realizarse con las manos y con los brazos.
y que reemplazan la palabra. Como por ejemplo cuando le decimos a alguien que venga, cuando le decimos a alguien que vaya, cuando le pedimos a alguien que se detenga o simplemente cuando levantamos la mano para saludar. En el caso de los ilustradores, ellos acompañan la palabra y lo que hacen es, como su nombre lo indica, ilustrarla. Es decir, por ejemplo, cuando estamos ilustrando la forma de un objeto mientras lo estamos diciendo. Las manifestaciones de afecto no son más que indicadores de estados de ánimo y que muchas veces la cara es la principal herramienta que se utiliza para expresarlos, pero también, por ejemplo, podemos expresarlo a través de nuestras manos, como cuando le hacemos entender a alguien que estamos molestos utilizando el puño, cuando movemos las manos para indicarle a alguien que ya basta, que ya no queremos más, etc. Los reguladores, en cambio, puntualizan y regulan el proceso de comunicación y generan una dinámica mucho más, y generan una intervención mucho más dinámica entre el receptor y el emisor. Estos son, por ejemplo, los movimientos de cabeza, el arqueo de cejas. Los adaptadores se pueden realizar también con todo el cuerpo. Y en este caso, estos gestos se utilizan para describir lo que estamos diciendo, como por ejemplo cuando describimos la forma en cómo alguien se esconde, cuando alguien está mirando o está a hurtadillas, o cuando estamos expresando el movimiento que alguien hace cuando le lanzan algún objeto, como por ejemplo una piedra. Es decir, ellos acompañan la palabra, no intentan en ningún momento suplantarla. Entonces es necesario entender que el actor necesita hacer conciencia de estos gestos para poder desarrollar mucho más su capacidad expresiva, entendiendo que el gesto es un elemento que es aprendido y que es construido a través de la relación con el otro. Por otra parte, nos encontramos con la discapacidad visual, que es aquella habilidad o se compromete la habilidad del individuo para poder percibir algún objeto en la distancia o percibir algún tipo de luz. Acá María Elisa nos dice que la discapacidad visual se refiere a toda aquella afección de la vista donde el sujeto no puede distinguir el objeto, el color, la forma o el tamaño del mismo. Por otra parte, también nos encontramos con la definición de ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que dice que la discapacidad visual es cuando el sujeto no puede percibir o no puede ver nada en absoluto, o puede percibir algún tipo, de una forma bastante disminuida, puede percibir alguna porción de luz, es decir, que puede distinguir entre luz y oscuridad, pero no puede distinguir ningún tipo de objeto. Esta misma organización ubica la discapacidad visual en dos grandes grupos, es decir, en ceguera total congénita y ceguera total adquirida, donde la ceguera total congénita se refiere a todas personas que han nacido sin el sentido de la vista, y la ceguera total adquirida se refiere a que ha perdido la visión en algún momento de su vida a través de algún tipo de enfermedad, accidente. En cuanto al actor con discapacidad visual, Faves define el actor como el vínculo entre el autor del texto, las orientaciones del director, la mirada y el oído del espectador. Asimismo, podemos decir entonces que el actor con discapacidad visual tiene que recurrir a otras herramientas y metodologías para poder suplantar el sentido de la vista. Para poder así también lograr una relación con el espacio y utilizar también su memoria gestual, y para todo esto lograrlo tiene que agudizar sus otros sentidos. Acá es donde entra en juego la percepción áptica, que Marta Schinka la define como el tacto activo en contraposición con el tacto pasivo, entendiendo también que ella nos dice que a pesar de que las personas con discapacidad visual ya están por lo general relacionadas con ella, solo que hay que redirigir esta información
hacia el cuerpo en relación con lo exterior. Es decir, que la información y la percepción debe ser redirigida a una conciencia dinámica del cuerpo. Podemos entonces decir que ese tacto activo es la capacidad, es obtener la información a través del tacto. Acá el movimiento es bastante indispensable, mientras que el tacto pasivo es simplemente ser tocado, es decir, que el movimiento es bastante inactivo. Bueno, acá tacto permite darle al intérprete con discapacidad visual información sobre el espacio o los objetos. Por otra parte, nos encontramos también con la técnica del reloj, donde Heidi McCann dice que permite movilizarse en el espacio y también relacionarse con los objetos y los elementos escenográficos, tomando como referencia que el actor alrededor de él se encuentra las horas del reloj y se debe movilizar por el espacio de acuerdo a las manecillas del reloj. Acá es importante que el director tenga conciencia al momento de dar indicaciones al actor, para que sus indicaciones sean de acuerdo a la lógica del movimiento de las agujas del reloj. Asimismo, también es importante destacar que esta técnica responde a una necesidad de desplazamiento por el espacio, más no responde a las necesidades de la expresión gestual. El toque de objetos también da una información auditiva, entendiendo que el sonido también forma parte importante para la orientación del actor, ya que no solo permite esta información orientativa, sino que permite también recibir información del otro a través de la distancia. Este sonido puede provenir del mismo actor, como también puede provenir de un tercero o de algún objeto. Tienen por lo general, o pueden también por lo general, tener algún tipo de ritmo. Acá es muy importante también, porque el ritmo no solo ayuda al actor a orientarse en el espacio, sino que también le permite crear alguna partitura de movimientos y así construir o crear el hecho escénico. En cuanto a la gestualidad en los actores, esto va a depender del tipo de ceguera que tenga, ya sea congénita o adquirida, entendiendo que los actores con ceguera adquirida ya tienen un registro corporal y gestual en él, por lo tanto tiene una enorme ventaja al momento de expresarlo, a comparación con los actores con ceguera congénita, donde a ellos se les dificulta un poco más esta expresión gestual, ya que en ellos no hay una memoria corporal y gestual. Santiago García dice que los gestos faciales son aprendidos socialmente y por tanto cuando hablamos de los actores con ceguera total congénita, ellos al momento de expresarse por lo general sus expresiones no son como muy congruentes con lo que intentan expresar. Acá Baduciel nos dice que esto se debe a que no hay una asociación entre el gesto y la situación. Acá Marta Schinka nos dice que estos matices expresivos del cuerpo se logra imprimir a través del sonido, es decir, que estas actitudes y gestos son transmitibles, totalmente transmitibles por el oído. En cuanto a la metodología de esta investigación, tiene un enfoque cualitativo. Esta investigación es un diseño mixto, es decir, es un tipo de investigación documental y de campo. La modalidad va a ser de observación participante. La población está enfocada en la cooperativa Eduardo Calcaño con los actores con discapacidad visual y los docentes o especialistas que hacen vida dentro de ella. Aquí no importa ni el número ni el tipo de informantes, porque carece de total importancia, porque el investigador en sus primeros acercamientos va con una idea general de las personas y en el modo en el cual la va a encontrar.
En cuanto a las técnicas y recolección de datos, bueno, una de las principales es la entrevista cualitativa en profundidad, donde no tiene una estructura, digamos, establecida o estructurada, donde se supone que es una conversación entre iguales, es decir, entre el investigador y el informante. También se hace uso del registro de imágenes a través de fotografías y de videos. En cuanto a los resultados obtenidos en esta investigación, vamos a mencionar que la entrevista se realizó a 4 miembros de este grupo de teatro, la cooperativa Eduardo Calcaño, donde 3 de ellos, 2 de ellos tienen ceguera total adquirida y 1 tiene ceguera total congénita, mientras que el otro miembro es la directora de este grupo. Estos miembros son Doris Fonseca, Adalberto Altuve, Antonio Blanco y Consuelo Briceño. Ella aplicó ciertos ejercicios o ciertas metodologías como el conteo de pasos, subir y bajar la escalera, explorar el espacio con el bastón y sin el bastón para ubicar los elementos y a los otros dentro del espacio escénico, y así crear una memoria corporal y una memoria espacial del mismo. Utilizaba la voz para los actores siguieran su voz y se orientaran dentro del espacio. También es importante mencionar que no se hizo uso de la técnica del reloj, ya que para la directora Consuelo Briceño, según sus propias palabras, dice que este tipo de técnica puede ser útil para otro tipo de cosas, pero no para el teatro. Para concluir con la investigación, podemos entonces afirmar que aunque la discapacidad visual, como se mencionó anteriormente, puede implicar una dificultad, no necesariamente implica una limitante, pues existen herramientas que ayudan a estos actores a construir esa relación espacio-intérprete y ese desarrollo de su gestualidad de manera efectiva sin ningún inconveniente alguno, permitiéndole a ellos movilizarse en el escenario como lo haría un actor normovidente. Con respecto a las técnicas que mencionamos anteriormente, el grupo teatral sí usó la percepción áctica, pero la directora no la denominaba de esa forma. Es decir, ella los invitaba a tocarse para saber cuál era el gesto que estaba generando el otro, a tocar los objetos también para saber qué forma tenían estos objetos, pero no necesariamente utilizaba el término percepción áctica para denominar esta acción. Como dijo mi compañera anteriormente, para ellos no era funcional utilizar la técnica del reloj, y no con esto estamos diciendo o afirmando que esa técnica no es efectiva, sino que simplemente para la directora y para los miembros del grupo de la cooperativa Eduardo Calcaño no era funcional utilizar esta técnica. A pesar de que el abordaje de ese espacio por parte de los actores con discapacidad visual es distinto debido a su discapacidad, el resultado es el mismo que puede obtener un actor normovidente, es decir, una actuación de calidad. Su discapacidad no disminuye su importancia como actor dentro del hecho teatral. Por otro lado, no podemos concluir que el teatro es un espacio inclusivo, sino que está en vías de serlo, porque no existen muchos espacios donde se estén formando actores con discapacidad visual, simplemente porque hay personas que no cuentan con las herramientas para dirigirlos o que simplemente tampoco tienen la paciencia como para trabajar con un grupo de personas que implican una atención y un compromiso mucho mayor. Y llegamos a esta conclusión no solamente por lo que pudimos observar investigando, sino también por el testimonio de los mismos miembros del grupo que nos dijeron que tuvieron varias personas que sí querían
a dirigirlos, pero que cuando se enfrentaron al hecho de hacerlo, vieron que era un gran compromiso, que era también, que podía representar también una gran dificultad debido a su discapacidad y simplemente no siguieron haciéndolo. Entonces, no es que existan espacios para que ellos ensayen, sino que realmente existan plataformas donde estos actores puedan mostrar su arte y que sean también tomados con la misma seriedad con la que son tomados los actores normovidentes.